Dios por su palabra. Veamos las verdades bíblicas acerca de las prácticas de pecado que esclavizan. Todo el mundo sabe que las tentaciones al pecado son muy fuertes y que cada uno es débil cuando es tentado por algunos pecados. Lamentablemente, algunos creyentes han desarrollado prácticas de pecado que dominan sus vidas porque se han colocado bajo el control de alcohol, drogas, sexo, chisme, pereza, riqueza, comida, alguna persona o cosas por el estilo. Pero gracias a Dios que hay esperanza para tratar victoriosamente con las prácticas de pecado que dominan la vida. Veamos unos pasajes bíblicos. Favor de leernos Efesios capítulo 5, versículo 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Correcto. En otras partes de la Biblia, el embriagarse con vino se llama borrachera. La borrachera es pecado porque uno se somete bajo el control del vino o licor y comete libertinaje y desenfreno. Aunque el versículo menciona específicamente el embriagarse con vino, su aplicación es más amplia. Y el principio bíblico es que no debes someterte bajo el control de ninguna persona, ninguna cosa, ni ninguna circunstancia. Solamente debes someterte a Dios. Presentar los miembros de tu cuerpo a cualquier pecado y colocarte bajo el poder del pecado es muy serio y sus efectos son muy amplios. Veamos un pasaje bíblico que describe cosas que suceden cuando uno practica el pecado. En el pasaje hace un contraste entre el necio y el sabio. Recuerda que el necio se enfoca en sí mismo y se justifica a sí mismo y no está abierto a recibir consejo. En contraste, el sabio se enfoca en temer y amar a Dios y amar a otros y estar abierto a recibir consejo y corrección del Señor a través de su palabra y a través de su pueblo. Favor de leernos el Salmo capítulo 36, versículo 1. La iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Gracias. El problema a nivel del corazón es el pecado de no temer a Dios. Como el problema es espiritual, también se evidencia en lo natural, físico y material. Su necedad se revela por sus prácticas pecaminosas en pensamientos, palabras y acciones. Si aplicamos esto a la borrachera, la práctica de emborracharse también afecta las actividades de adoración a Dios. Como el borracho no teme y no reverencia a Dios, disminuya o elimina los tiempos de oración, estudio bíblico, devocional personal y familiar y reuniones con el cuerpo local de creyentes. Favor de leernos el Salmo capítulo 36, versículo 2. Se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Correcto. Se observa cómo el pecado en su corazón se manifiesta con pensamientos pecaminosos. El que practica el pecado se engaña a sí mismo con la idea de que su iniquidad
no será descubierta. Él razona que es muy hábil en esconder su pecado y las evidencias de su iniquidad. Muchas veces desarrolla otras prácticas de pecado para tratar de encubrir su primer práctica de pecado. Los principios bíblicos se van a aplicar en los borrachos, pero también se aplican en cualquier práctica de pecado. Si aplicamos esto a la borrachera, el que se emborracha piensa que lo hace en privado o bien escondido de otros y razona que lo hace con personas en lugares y horarios que otras personas nunca le van a descubrir. Piensa que esconde las botellas, el aliento y las manchas del licor y los síntomas físicos y el deterioro en su salud. Favor de leernos Salmo capítulo 36, la primera parte del versículo 3. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Gracias. Se observa cómo el pecado en su corazón se manifiesta también con palabras pecaminosas. Piensa y pronuncia palabras inicuas, malvadas, engañosas y fraudulentas. Si aplicamos esto a la borrachera, especialmente en su estado de desenfreno y libertinaje, es mal hablado y desarrolla hábitos y prácticas de comunicación inapropiada y pecaminosa que se evidencian en su trabajo, estudios, matrimonio, casa, actividades sociales y relaciones interpersonales. Favor de leernos el Salmo capítulo 36, la segunda parte del versículo 3. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Correcto. Se observa cómo el pecado en su corazón se manifiesta con acciones pecaminosas. No actúa con buen juicio como sabio, sensato y no practica el bien. Si aplicamos esto a la borrachera, el que se emborracha no está abierto al consejo y no actúa con buen juicio en cuanto a la mayordomía del cuerpo, bienes materiales, tiempo, talentos y dones. No practica el bien, no honra a Dios y no estima a los demás, sino que se enfoca solamente en sí mismo y en satisfacer su lujuria y deseos. Para sentir la misma satisfacción, tiene que ingerir licor y otras cosas en mayores cantidades y potencias. Para ver más acerca de sus obras pecaminosas, favor de leernos el Salmo capítulo 36, la segunda parte del versículo 4. Medita maldad sobre su cama, está en camino no bueno, el mal no aborrece. Correcto. Aún acostado, medita, maquina, planea ejecutar su pecado. Se aferra y se obstina en su mal camino y no renuncia a la maldad. Si aplicamos esto a la borrachera, el que se emborracha hace planes malvados, cada vez más completos y detallados sobre cómo obtener el licor u otra sustancia, dónde y con quién ingerirlo, y explicaciones mentirosas y engañosas para tratar de disimular o esconder el pecado y las evidencias de su práctica pecaminosa. Aun para la persona que ha ido por la espiral descendente de la derrota, veamos solamente un versículo de esperanza.
favor de leernos Proverbios capítulo 28, versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Gracias a Dios, esta es palabra de Dios. A manera de reflexión, ¿reconoces que una práctica de pecado afecta todas las áreas de la vida de una persona? Y otra pregunta, ¿das gracias a Dios que la misericordia de Dios alcanza a lo más difícil según lo ven los hombres y provee victoria completa y duradera inmediatamente para el que confiesa y se aparta de sus pecados? Demos gracias a Dios.